Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Le dijeron: ¿qué puedes hacer? ¿Qué señal milagrosa haces tú para que la veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, según dice la Escritura. Se les dio a comer pan del cielo. Y Jesús les contestó: en verdad les digo, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. El pan que Dios da es aquel que baja del cielo y que da vida al mundo. Ellos entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Y Jesús les dice: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, hoy los versículos 30 al 35, con esta multitud que acompaña a Jesucristo, que persigue a Jesucristo, pero, hermanos y hermanas, no tienen discernimiento espiritual. Hoy tenemos que trabajar con esto porque en algunos momentos nosotros también, hermanos y hermanas, nos encontramos siguiendo a Jesús, como hemos dicho ayer también, ¿no? Buscando a Jesús, pero buscando cosas equivocadas que Jesús realmente no nos puede brindar. Y todo esto en la vida hay que aclararla. Estas dos preguntas, hermanos y hermanas, que tienen estas personas hoy que siguen a nuestro Señor Jesucristo, también nos deben de servir a nosotros como reflexión y meditación de la palabra de Dios hoy. Mira, la idea fuerza que tenemos hoy, que nos va a guiar a través de la reflexión de la palabra de Dios, es esta: ¿cuál es la verdadera hambre que Jesús nos debe saciar a cada uno de nosotros? Hoy preguntarnos, hermanos y hermanas, en nuestra reflexión, ¿cuál es la verdadera hambre que Jesús debe saciar en nuestras vidas? Y vamos a responder a esa pregunta hoy. Las dos preguntas que te hablaba, que nos llaman la atención en la palabra de Dios hoy, es esta. O sea, una de ellas es: ¿qué señales haces para que viéndolas nosotros podamos creer en ti? Y la segunda es muy parecida, donde ellos dicen: ¿qué obra realizas? Eso está en el versículo 30 del Evangelio de San Juan hoy. Hermanos y hermanas, estas preguntas realmente nacen de personas incrédulas y nacen de personas que son impertinentes. Nosotros hemos visto la trayectoria de esta gente, hermanos y hermanas, que está siguiendo a Jesús. Parece que lo van siguiendo y que están buscando cosas válidas, pero cuando tú entras, leyeron el Evangelio y ves cómo Jesús les responde, te das cuenta que ya Jesucristo sabe que esta gente anda buscando otra cosa. A esta gente le parece poco, hermanos y hermanas, con todo lo que han experimentado con nuestro Señor Jesucristo, les parece poco la multiplicación de los panes, donde 5,000 personas comieron, sin contar mujeres y niños, panes y peces, que hasta sobró 12 canastas, ¿no? Y se les olvida también que en un momento dado, por lo que ellos vieron que Jesucristo hizo, hasta quisieron proclamarlo rey. Todo eso, hermanos y hermanas, se les fue y escapó de sus mentes. ¿Y sabes por qué? Porque la mentalidad que tienen ellos al estar buscando a Jesús es una mentalidad materialista. Ellos quieren el alimento, hermanos y hermanas, material. Ellos están en busca de una persona que les pueda solucionar sus problemas. Y esto es importante verlo en nuestra búsqueda, hermanos y hermanas, donde estamos tratando de profundizar en nuestra fe. A veces retamos a Dios con nuestras oraciones, con nuestros pensamientos, ¿no? ¿Qué señales haces tú para que nosotros viéndolas podamos creer en ellas? ¿Y qué obras realizas tú, no? Un alimento, hermanos y hermanas, biológico, alguien que solucione mis problemas. A veces nuestras oraciones de peticiones, ¿a qué van dirigidas? ¿Qué estamos buscando? Cosas materiales que provea nuestro Dios del cielo, que es un gran Padre, proveedor para sus hijos. Pues, hermanos y hermanas, lo que se encierra dentro de todo esto es que esta gente no quiere creer. Y ten cuidado con eso, porque cuando hacemos estas preguntas o cuando estamos dirigiendo nuestra vida a cosas materiales detrás de Jesucristo o a que solucione todos nuestros problemas, hay un problema de credulidad. O sea, esta gente no quiere creer. Hermanos y hermanas, es cierto que Moisés a los padres de esta multitud les dio un alimento material.
De eso no cabe duda y Jesús lo afirma. Pero en el caso de Jesús, ellos no ven que Jesús se da a sí mismo como alimento divino que otorga la vida. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Eso es lo que ellos deben estar buscando. Que en lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo, en lo que Jesús está proclamando, se da a sí mismo como alimento divino que otorga vida. Ellos, hermanos y hermanas, la gente así, o la gente que se mueve o se motiva detrás de Jesucristo tan confundido, lo que van detrás es de una vida o en busca de una religión que sea cómoda. Cuidado con esto. Una religión que sea cómoda, una religión que sea hecha a mi medida y una religión que yo no tenga compromisos. Eso está envuelto cuando nos equivocamos y estamos detrás de Jesús para que solucione todos nuestros problemas y para que sea un gran proveedor de las cosas materiales. Con eso hay que tener sumo cuidado. Cuando nosotros creemos en Jesús, hermanos y hermanas, nosotros hemos aprendido aquí a través de las lecturas de la palabra de Dios. Nosotros creemos en Jesucristo y nuestra meta es ser fieles y ser leales a Dios Padre, porque así Jesucristo nos lo enseñó. La fidelidad, hermanos y hermanas, el que tú y yo seamos comprometidos con Dios, responsables, que cumplamos con lo que Dios nos pide, que llevemos a feliz término los compromisos que hemos hecho con Él. La fidelidad nuestra se alimenta de la voluntad de Dios. Jesús, hermanos y hermanas, en su palabra nos ha enseñado lo que Dios quiere y lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Dios está consciente, hermanos y hermanas, al igual que Jesús está consciente que nosotros necesitamos alimento espiritual. Claro, el alimento espiritual lo necesitamos, nos nutre, nos da salud, nos da vida corporal y es necesario porque nuestro sistema biológico, hermanos y hermanas, lo necesita. Pero Jesús y en las cosas de Dios estamos hablando de algo espiritual. El alimento espiritual es para vivir. El alimento espiritual es para actuar y hacer lo que hizo Jesús. Escuche eso bien. El alimento espiritual que yo tengo que esperar de parte de nuestro Señor Jesucristo, que yo espero de Él, que yo le debo de pedir a Él, es un alimento, hermanos y hermanas, para vivir. A la misma vez para actuar y hacer lo que Jesús hizo. Es así, hermanos y hermanas, como la voluntad nuestra se convierte en la voluntad de Dios en nosotros. Ese debe ser nuestro compromiso pascual. Y si en algo estamos nosotros profundizando la palabra de Dios durante el tiempo pascual, ¿para qué es? Para entender qué debemos hacer nosotros en el tiempo pascual. Pues ahí lo tenemos resumido. Este tiempo pascual, una de las cosas que tenemos que hacer es que nos acojamos, busquemos de parte de Jesús el alimento espiritual para poder vivir, actuar, hacer lo mismo que hizo Jesús y así que nuestra voluntad, hermanos y hermanas, sea la misma voluntad de nuestro Dios Padre del cielo. Ese es nuestro compromiso pascual. En el versículo 34 hay algo muy importante que no podemos dejar pasar por alto, hermanos y hermanas. Ellos dicen, Señor, danos siempre de ese pan. Y cuando tú lees eso y escuchas esa frase de parte de ellos, que sale de ellos, oh, pues ahora como que entendimos, danos siempre, Señor, de este pan. Hermanos y hermanas, uno se frustra porque según tú vas leyendo este capítulo 6, te vas a dar cuenta que no entienden. Es más, eso que están diciendo no lo están diciendo de sincero corazón. Lamentablemente, danos siempre de ese pan. Este capítulo 6, hermanos y hermanas, envuelve dos tipos de pan. El pan que sale de la boca de Dios como alimento para nosotros, que es su palabra. Y el pan también que se convierte en el cuerpo de Cristo, que es alimento para nuestro espíritu, que es la Eucaristía. Eso lo vamos a tocar más tarde en este capítulo, pero ahora pensemos en que esta gente de repente, hermanos y hermanas, pues Señor, danos siempre de ese pan. Pero lo están metiendo dentro de un sistema materialista, no en el sentido espiritual. Y ya lo veremos más adelante, hermanos y hermanas. Nosotros debemos decir estas palabras. Y claro que sí, tú y yo debemos decirlas y repetirlas, ¿no? Danos, Señor, siempre de ese pan. Pero tú y yo las tenemos que decir con la seguridad y convicción de el discernimiento espiritual, porque esta gente, acuérdate que no tienen discernimiento espiritual.
Tú y yo ya hemos manejado la situación del discernimiento espiritual, del descubrir a través de los milagros de Cristo, de esos signos y las señales, lo que verdaderamente quieren decirnos, hacia dónde realmente nos quieren llevar. Siempre, hermanos y hermanas, pidámosles al Señor, danos siempre de ese pan y de ese alimento, pero no de un modo materialista, sino que nosotros debemos decirla con toda seguridad y convicción que nos provoca a nosotros precisamente el discernimiento espiritual. Así, hermanos y hermanas, si tú y yo lo hacemos, estamos expresando de verdad nuestro deseo, y tiene que haberlo en nosotros, de alimentarnos con Jesús, de alimentarnos de Jesús, de alimentarnos de aquello que viene por parte de Jesucristo, que es nuestro Señor. Vivir unido a Él para siempre. Eso es lo que provoca el alimento, ¿no? Vivir unidos a Jesús diariamente. Y al yo vivir diariamente a Jesús, soy fiel. Y al yo ser fiel, estoy cumpliendo que la voluntad de Dios. Las preguntas se las contestó nuestro Señor Jesucristo cuando tú vienes a ver qué señales haces para que nosotros viéndolas podamos creer en ti. Pues Él se las contestó, hermanos y hermanas. Lo primero que Jesús les señala es que para que crean en Él, estaba allí presente el que ellos pudieran identificar qué mensaje había detrás de la multiplicación de los panes, pero ellos no lo vieron. Y detrás de la multiplicación de los panes, lo que estaba asegurando el milagro de la multiplicación de los panes es que Jesucristo es auténtica y verdaderamente el enviado de Dios. Ese misterio está encerrado ahí. Pero ellos, lamentablemente, hermanos y hermanas, no lo vieron. Era la señal de Dios en Jesús. La pregunta de qué obras realiza, también Cristo se la contestó, hermanos y hermanas, que fue la segunda pregunta. Le exigen que sea la señal más grande que la que hizo Moisés. Por eso le sacan el revolú de Moisés. Porque nuestros antepasados comieron el pan que cayó del cielo, el maná, por 40 años en el desierto. Y nuestros padres se alimentaron de ese pan. Y Jesucristo le aclara que pues que no fue un alimento, hermanos y hermanas, en el que iban a perdurar eternamente, sino que se lo comieron y murieron. De hecho, la gente que salió en todo ese viaje, hermanos y hermanas, hacia la tierra prometida, el que salió de 40 años llegó de 80 años, si fue que pudo lograrlo. El que salió de 30 llegó de 70, el que salió de 20 años llegó de 60. Hermanos y hermanas, el que salió de 10 años pues llegó de 50. No, pero los que salieron de 80 nunca llegaron. Un montón de gente murió por el camino. O sea, le están exigiendo a Jesucristo un signo más grande que el propio de Moisés. Aquel pan, hermanos y hermanas, que ellos comieron, Jesucristo se lo acuerda. Eso fue un alimento para el cuerpo y murieron muchos de vuestros padres a través del desierto, pero no vivieron eternamente. Hay una diferencia entre el pan material, hay una diferencia entre el pan espiritual, y hacia eso es que los está llevando nuestro Señor Jesucristo. Vuestros padres comieron un alimento y es verdad que bajó del cielo y que Moisés intervino, pero no estoy hablando de eso. Eso es un pan mortal, eso es un pan que el que lo coma va a morir. Yo en cambio estoy hablando de un pan que provee que la vida eterna. Jesús, hermanos y hermanas, en todo esto, tal vez ya casi como a manera de conclusión, Jesús quiere que entiendan, pero ellos no se libran, lamentablemente, de los esquemas del pasado. Ellos siguen sumergidos en las glorias del pasado. Para ellos Moisés es más grande que Jesús. Para ellos el maná es mucho más grande que el pan que Él está por darles o el que les está ofreciendo. Eso está metido en sus mentes porque ellos están envueltos totalmente en el pasado. Y lamentablemente Jesucristo aquí trata de romper esa barrera, hermanos y hermanas, de cómo esta gente se encierra en su pasado. Por eso es que podemos decir en conclusión, Jesús quiere que entiendan, pero ellos no se libran de los esquemas del pasado. Las glorias del pasado están metidas en su cabeza y les impiden ver lo nuevo que está presentando nuestro Señor Jesucristo. Mire, hermanos y hermanas, no hay nada malo con ser fieles al pasado religioso, al pasado espiritual, a las glorias que se han vivido en otros tiempos de la obra de Dios y de lo que Dios ha hecho. Eso Jesucristo, hermanos y hermanas, está consciente, y para Cristo eso no es problema. Ahora bien,
La situación de conflicto que ve nuestro Señor Jesucristo y que tú y yo tenemos que verla. Cuando nos trancamos a ver lo nuevo que Jesucristo nos está brindando, es que ser fieles al pasado, y esto es un principio, ser fieles al pasado, hermanos y hermanas, no es encerrarse en las cosas antiguas. Lo que Moisés fue capaz de hacer por nuestros padres. Porque muy bien Cristo pudo haberle preguntado, ok, eso fue lo que hizo Moisés por vuestros padres en el pasado y se alimentaron, gracias a Dios, por 40 años en el desierto. Pero ¿qué está haciendo Moisés por ustedes hoy? O sea, me siguen sacando la historia de la gloria del pasado, que eso fue tremendo evento. Comieron pan por 40 años que bajaba del cielo el maná temprano en la mañana y lo guardaban para poder alimentarse. Bendito sea Dios, qué bueno es mi papá. Qué bueno fue Moisés. Pero ¿qué está haciendo Moisés por ustedes hoy? Hoy Moisés no está, pero hoy Dios está. Pregúntese no tanto qué está haciendo Moisés por ustedes, pregúntese en qué está haciendo Dios por ustedes hoy, que están viviendo en este pasado y vuestros padres viven en este presente y vuestros padres vivieron en el pasado. Ahora Dios está haciendo a través de mí otro evento, que es una obra grande y gloriosa y maravillosa. ¿Estás entendiendo, hermanos y hermanas, por dónde vamos? Ser fieles al pasado, escucha esto, es aceptar lo nuevo, hermanos y hermanas. ¿Y qué es lo nuevo en Cristo? El pan de vida eterna, que llega como fruto, y escucha esto, de la semilla que se plantó en el pasado y se cumplió, hermanos y hermanas, en el futuro, y que es hoy el presente. Todo eso, hermanos y hermanas, es lo que Jesucristo está tratando de decirle. En otras palabras, Cristo le está diciendo, hermanos y hermanas, la venida de Jesús se profetizó en el Antiguo Testamento, en el pasado, y se anunció en el pasado, y por lo tanto se ha cumplido en el futuro. Ese futuro es hoy. Eso es lo que está diciendo Cristo. Ese presente es hoy, y lo están viviendo ustedes. Por lo tanto, la fe hay que renovarla, porque lo del pasado está bien, pero se cumple en el presente. Eso pasa con Jesucristo. Hay que renovar la fe. Se requiere una fe, hermanos y hermanas, que sea nueva. Es lo que advierte Cristo, una nueva forma de pensar, una nueva forma de ver las cosas. Hay que ver las cosas de otra manera con el nacimiento de Cristo, con el Cristo glorificado, con el Cristo resucitado, hermanos y hermanas, a la luz de unos nuevos ojos, porque hay nuevos signos, porque hay nuevas señales que tienen que ser interpretadas y que tienen que ser también aplicadas correctamente, no volviendo hacia atrás. El alimento espiritual, hermanos y hermanas, para ti y para mí, trae una vida nueva, y tú y yo lo sabemos por la Eucaristía. No hemos enfatizado la Eucaristía aquí porque lo vamos a ver más tarde. Pero ese alimento espiritual del cual Cristo habla hoy, hermanos y hermanas, trae vida nueva, no del pasado. No es como algo que se viene arrastrando y arrastrando, pero ya no tiene efecto en lo que estamos viviendo. No es algo que se ha transformado. No es lo mismo, hermanos y hermanas, tener hambre de pan que tener hambre de Dios. No es lo mismo tener hambre de pan que tener hambre de Dios. Por lo tanto, hermanos y hermanas, ¿cuál es? Y terminamos con esta pregunta. ¿Cuál es la verdadera hambre que Jesús nos debe saciar hoy día? ¿Cuál es la verdadera hambre que Jesús nos debe saciar hoy día? Y una fuerza, la cual debemos llevar también en nuestro corazón al meditar la palabra de Dios y al buscar entender, hermanos y hermanas, qué bendición la de Cristo. Qué bueno que está en medio de nosotros resucitado y nos sigue dando el pan de vida. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes,
permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con el favor de Dios. Nuevo evangelio, nueva meditación y reflexión de la palabra de Dios. Recuerda esto siempre, hermano y hermana, todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, para la gloria y la honra de nuestro único Dios. Te va a ir bonito, hermano y hermana, pero sobre todo vas a ser bendecido, hermano, vas a ser bendecida, hermana. Nos vemos mañana con el favor de Dios.